Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel. Diciendo esto, comenzamos. Pac solo pudo ofrecerle una débil sonrisa a cambio, ya que el dolor en su brazo y costillas había agotado gran parte de sus fuerzas. Respirar demasiado profundo le provocaba un dolor agudo, y cualquier intento de sentarse le hacía estremecerse. Ellie se acercó rápidamente para sostener al herido que luchaba por sentarse. Tómalo con calma. Gracias. La mirada de Ellie se detuvo en el brazo, con el suave yeso, suspirando con una mezcla de pena y dolor. Inicialmente el miedo se había apoderado de su corazón al enterarse del accidente de Pac, pero el peor momento lo esperaba fuera de la sala de emergencias. Aunque fueron solo unos minutos, se sintió como una eternidad. Ni siquiera se había atrevido a caminar al baño, temiendo perderse la salida del médico o cualquier emergencia crítica. Qué suerte que las heridas de Pac no pusieron en peligro su vida. Si algo le hubiera pasado a Pac, Ellis no podría soportarlo. Ellis tocó suavemente la mejilla de Pac, inclinando su rostro para mirarlo. Sus ojos grises, ahumados, mostraban tierna preocupación. ¿Te duele? Pac asintió levemente, sin negar el dolor. Al principio estaba entumecido, pero con el paso de las horas, el dolor se intensificó. Cualquier movimiento rápido provocaba una sacudida en su brazo, lo que le hacía hacer una mueca y rápidamente sostener la extremidad lesionada con la otra mano. Ten cuidado, tómatelo con calma. Ellie sostuvo la mano de Pac y la acarició suavemente, como para consolarlo. Sus acciones eran como las de alguien que calma a un niño pequeño y asustado. Ellis volvió a acariciar la cabeza del herido y miró su reloj. Al ver que eran más de las 9, preguntó: ¿Tienes hambre? Pac negó con la cabeza. Me siento mareado, probablemente no pueda comer nada. Tienes que comer algo y luego puedes tomar el medicamento, de lo contrario no podrás dormir esta noche. Pero estos medicamentos son fuertes. Si no comes algo primero, te irritará el estómago. Ellis habló con preocupación, ayudando a Pac a sentarse cómodamente, colocando una almohada detrás de su espalda. Cada movimiento fue lento y cuidadoso para no perturbar las heridas, todo bajo el atento cuidado de Ellis, quien se mantuvo cerca. Luego la figura alta acomodó apresuradamente la mesa del paciente con el plato de avena que la enfermera había preparado, colocándola frente a él. Cogió una cuchara, la dejó y luego se giró para verter agua en un vaso. Pac extendió su mano sana para agarrar la cuchara, pero la otra parte se opuso. No es necesario, quédate quieto, yo te daré de comer. La mano ancha recogió la fragante papilla de arroz, la sopló para enfriarla y luego la llevó a los labios de la persona sentada. Pac no tuvo más remedio que abrir la boca de mala gana. Ellis ahora lo alimentará. Era un poco extraño, pero hacía que su corazón se hinchara con una calidez indescriptible. ¿Ya comiste? El herido no pudo evitar preguntar, preocupado por su compañero. Aún no. Comeré después de que termines. Ellis respondió antes de tomar una servilleta para secar lentamente la boca del otro, haciendo que el herido se sonroje de vergüenza. Pac desvió la mirada y torpemente trató de desviarse, burlándose del atractivo enfermero. A estas alturas deberías ir a comer algo. No te preocupes por mí, puedo comer solo. Solo dame la cuchara. ¿Cómo no voy a preocuparme al verte aquí tirado así? ¿Quién podría comer algo? Vamos, abre la boca. Lo animó Ellis, tomando más cachas sin perder el ritmo. ¿Está bueno o quieres algo más? Iré a comprarlo para ti. ¿Qué quieres comer? La comida del hospital era insípida, nada sabrosa, pero Pac asintió ligeramente porque no quería que Ellie se preocupara más de lo necesario. Está bien, pero ¿alguien más resultó herido? Hay otros 2.
pero sus condiciones no son preocupantes, solo rasguños menores. El médico ya los dejó irse a casa. Solo eres tú quien tiene que quedarse aquí una noche. No te preocupes, podrás volver a casa mañana. Ellie se giró para tomar un vaso de agua y beber, todavía sosteniendo la espalda del herido, hasta que el paciente tomó un gran trago. Luego acercó una silla para seguir alimentándolo. ¿Por qué el suspiro? ¿Te duele el brazo?, preguntó con preocupación al enfermo. Pac negó con la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Me molesta verme lesionado cuando hay tanto trabajo, dijo Pac mirándose el brazo y sintiéndose un poco frustrado. No te preocupes por eso. Mientras no estés gravemente herido, me siento aliviado. No pienses demasiado en el trabajo. Descansa y recupérate primero. Deja el trabajo a Ellis. Necesitamos presentar la oferta pronto y ni siquiera estoy cerca de terminarla. Un bocado más. No importa eso, tu salud es más importante. Tú y tu trabajo no se pueden comparar. Si perdemos este proyecto, puedo encontrar otro. Pero si te pierdo a ti, ¿quién podría reemplazarte? Los ojos de Ellis mostraron un brillo serio mientras hablaba. A estas alturas sabía lo más importante que no podía permitirse perder, y era la persona que tenía delante. Las pocas horas que pasó esperando fuera de la sala de urgencias le recordaron quién era importante y a quién debía proteger. Tan solo unas horas le hicieron darse cuenta de que Pac era quien amaba, sin lugar a dudas. En el pasado, el amor era una palabra prohibida, algo que él evitaba a toda costa. Es posible que su pasado lo haya dejado tan marcado que no se atrevió a acercarse a nadie más. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.